esta línea, pero seguimos en la fase de diseño. Hemos llegado a tercera fase, nos queda la cuarta. ¿Y alguien me puede decir cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? ¿Quién se acuerda de la primera sesión? Que levante la mano. ¿Quién se acuerda de la primera sesión? ¿Estábamos anchos? ¿Estábamos estrechos? Sí. Sí. ¿Os acordáis? ¿Qué hacíamos en esa primera sesión? En esa primera sesión lo que queríamos, escuchasteis, fue una sesión donde presentamos, también habló el vicario, también habló, ¿sí? Y luego empezamos con una idea, que era lo primero que teníamos que tener para poder empezar en la escuela. ¿De qué nos teníamos que librar? De los mitos y de los juicios. Muy bien, por allá sonaba. ¿Qué es lo que nos pasa realmente? Lo que nos pasaba era que teníamos que romper una manera de hacer para poder llegar a todo lo que nos explicaba Cristian. Y allí iniciamos, liberándonos de los juicios y de los mitos de nuestro colegio. Y seguimos. ¿Después qué hicimos? Empezamos una sesión en donde teníamos que ver el aprendizaje significativo, pero no leer la teoría, sino a partir de nuestra experiencia, qué había sido significativo en nuestro aprendizaje y qué realmente yo recordaba porque había sido significativo y era un aprendizaje que me llevaba en mi mochila. Y en ese aprendizaje significativo utilizamos técnicas de lluvias de idea y de construcción de conocimiento conjunto para ir viviendo cómo podemos trabajar de otra manera. ¿Se fijan? Ahí fue un poco, ¿qué cosas aprendieron ustedes? ¿Cómo lo tenían que aprender? ¿Por qué tuvieron que aprenderlo? Entonces al final, ahí ustedes mismos fueron descubriendo un poco que al final cómo uno va incorporando las cosas que aprende por la necesidad y que hay ciertas cosas, uno, aprender haciendo, en un contexto real y con cierta emocionalidad, ¿no es cierto? Y ahí hablamos de la importancia de cómo uno puede, de cómo uno dispone ciertos ambientes para que sea posible que se genere el aprendizaje. Lo que decíamos también, que es importante tener los espacios emocionales para que se dé la creatividad. Si uno está enojado, ¿no es cierto?, únicamente se contrae, uno está con un cierto optimismo. Entonces, qué importante ir generando buen clima, buenas relaciones con los docentes, con nuestros alumnos, para que se genere un aprendizaje. Si no, va a ser más difícil. Y si nosotros teníamos que aprender, teníamos que generar este ambiente. Y para generar este ambiente en nuestros equipos de trabajo, que muchos veníais de colegios distintos y que además dentro del mismo colegio tampoco erais compañeros de clase, ¿cómo podíamos hacerlo? Recordando un poco cuál era mi vocación, por qué soy profesor. Y recordando que muchas de las cosas que hacemos no es por las capacidades que tengamos, ni por el currículum que tenemos, ni por las habilidades, sino por la actitud. Recordando aquella expresión de que la actitud multiplica. Si mi actitud es cero, ya puedo estar muy bien capacitado, que no podré hacer nada. Y entonces creábamos la sensación de equipo, para poder cambiar aquello que siempre habíamos querido cambiar y hacer de lo imposible posible, con un tema de actitud. Seguíamos y llegaban los desafíos. ¿Cuál es mi desafío? Mi desafío personal para crear el equipo, para saber cómo soy, para saber realmente con qué cuento para avanzar, para generar este contexto necesario. Y dentro del desafío, ¿cuál sería el sueño de mi colegio? ¿Dónde pondríamos el foco en nuestros centros? ¿Qué es aquello que no queremos cambiar y qué es aquello que sí que nos gustaría modificar? Y ahí definimos ciertos elementos, ¿se acuerdan, no? Tenemos metodología, didáctica, rol del alumno, rol del profesor, aulas, espacios, tecnología, trabajo con la familia. O sea, generalmente fuimos analizando estos grandes conceptos, bueno, pero ¿cómo lo llamo en la práctica? De ir definiendo un poco el foco de cuáles son nuestras áreas o ámbitos de mejora. ¿Y quién era aquí la persona, el elemento básico con lo que nos encontramos? Que teníamos que salir de la zona de confort. Si no salíamos de la zona de confort, no podíamos avanzar. Y para salir de la zona de confort, la creatividad me permite hacerlo. ¿Quién se acuerda qué pasó después de los desafíos? Después de los desafíos, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a crear la primera actividad. Hicisteis una primera actividad concreta desde el currículum de una asignatura que no fuera la vuestra. ¿Cómo lo haría? ¿Para qué? Porque si tiene que ser un proyecto interdisciplinario, si tenemos que trabajar entre varios, me he de poner también en el sitio del otro.
Y tengo que ver que yo, con creatividad, también puedo dar un currículum que no sea el mío si lo he diseñado con aquel que domina la materia. De allí empezaron las primeras. Jugamos con el currículum, las competencias del alumno y del profesor y el desafío personal que me había planteado. Y aquí salía, y si fuera un 10% más valiente, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Qué es lo que podría hacer? Y en ello teníamos muy claro que estimulábamos la creatividad porque la innovación sola no va a ningún lado. Creatividad más innovación es realmente lo que nos lleva al éxito. Y después de esta fase, el paradigma. ¿Cuál es el paradigma realmente en la educación? ¿Dónde estaba este paradigma? ¿Quién puede responder? ¿Dónde estaba este paradigma? ¿Quién podría responder? ¿El paradigma está realmente en los contenidos? ¡No os oigo! No. ¿El paradigma está en las capacidades? El paradigma está en el proceso de aprendizaje, en cómo mi alumno va a aprender. Puedo seguir con el mismo currículum, puedo seguir con las mismas capacidades, pero he de cambiar el enfoque. Ayer salía, he de cambiar el enfoque. Y el currículum puede ir cambiando, y lo hemos sufrido nosotros. Estamos en proceso. La fase curricular cambia, el próximo año cuarto medio, así sigue. Entonces, pero hay algo que no cambia, que es el proceso al final y el rol que uno debe desempeñar. ¿Cómo voy a generar el aprendizaje significativo en mi alumno? Y este es el paradigma, es el proceso que estamos realizando. Después de la primera fase, acabamos la fase 1 y llegamos a la fase 2. Si ya sé lo que quiero, si ya sé cuál es mi desafío, si ya me entiendo con el equipo y sé que estamos en un barco que muchas veces no sé muy bien a dónde me va a llevar, ¿con qué cuento para hacerlo? ¿Qué competencias? ¿Qué habilidades? ¿Qué aprendizajes puedo necesitar y me pueden ayudar a llevarlo? Y vino la semana de julio. ¿Qué hicimos ahí en julio? Primera actividad, pensamiento muchas estratégico. cosas, ¿no? Fuimos un Zoom, ¿no es cierto? Una batería, digo, una inyección de ver distintas metodologías y distintas herramientas didácticas para poder llevar esto. ¿A través de qué? Pensamiento estratégico. ¿Qué os acordáis del pensamiento estratégico? La imagen era la de... ¿Vale? Pensamiento estratégico teníamos la infusión. No hacemos un pensamiento sin nada. ¿Os acordáis de la infusión? La tetera es el contenido, la bolsita de té es realmente el currículum y el tipo de pensamiento es cómo me lo voy a beber. Y aquí lo que tenemos muy claro también es que trabajamos infografías, herramientas tecnológicas que nos ayudaran a que el alumno pudiera trabajar y sintetizar. Pudiera aplicar un poco los contenidos vistos. Design Thinking. Aprendíamos haciéndolo, hacíamos una campaña concreta de donación de sangre y con un vídeo. Las 4 fases que muchos de vosotros estáis empezando a aplicar en vuestros proyectos. Por último, el aprendizaje basado en problemas, enfocado a más mayores, la solución en los 10 pasos y también trabajábamos un con. En definitiva, aprendizaje colaborativo o aprendizaje cooperativo. Lo que estamos trabajando realmente es un trabajo colaborativo entre profesores. Vosotros habéis trabajado de forma colaborativamente y con el alumno muchos de los diseños son cooperativos, que distribuyen las tareas, pero si vosotros no trabajáis de forma colaborativa, no puedo empezar esto. El secreto de cambiar la educación es hacerlo en grupo. Solo no puedo. Y después, ¿cuáles son los pasos de cómo elaborar un proyecto? Los elementos de un proyecto, cuáles son las etapas, el proceso. Previo a ello, transformemos el currículum. ¿Con qué? Agrupemos, juguemos, démonos cuenta de que con el currículum podemos hacer cosas, no es una cosa rígida, sino que la podemos flexibilizar sin dejar la rigurosidad y el trabajo con él. Y sí, y empieza el diseño. Y el diseño está formado en 4 fases. Vamos a visualizarlas. El diseño, la primera, un primer esbozo. Tenemos claro que vamos a diseñar con método de proyectos y en el método de proyectos planteamos con qué currículum trabajo, con qué metas de aprendizaje
y qué producto final teníamos. Y el producto final tenía que tener muy claro cómo voy a trabajarlo, qué elementos necesitan mis alumnos para poder construir aquello donde quiero que lleguen, el hilo conductor del producto. ¿Cómo voy a ir haciendo este camino? El segundo esbozo. Nos planteamos las preguntas esenciales, preguntas que generen preguntas ante preguntas que generan respuesta, para poder indagar, para poder despertar, para que realmente desde allí el alumno pueda trabajar por su interés. Después de las preguntas esenciales, la tercera parte ha sido la indagación. ¿Cómo busco, cómo transformo esto a experiencias de aprendizaje? Actividades concretas en el aula, de contexto, de desarrollo, de síntesis, de reflexión, para llegar a la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Una evaluación auténtica, que sea significativa, que ayude al seguimiento del proyecto y que me permita puntuar, tener también mi lista y mi libreta de notas clásica. Y pensando también en cómo evaluar según distintos estilos también. Que únicamente aplica un solo estilo. Entonces, ¿cómo pensar un proceso que tú puedas recoger los distintos estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes que den cuenta de su proceso también de logro? Y llegando a lo más importante, ¿qué genera realmente el aprendizaje? La reflexión. Sin la reflexión, yo no asiento el aprendizaje, con lo cual necesitamos reflexionarlo. Y en esto llegamos a la sesión de hoy, ayer. ¿Qué tenemos que hacer? Después, si ya lo tengo diseñado, el primer esbozo, segundo esbozo, producto final, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Cómo se lo voy a presentar a los padres? ¿Cómo se lo voy a presentar al alumno? ¿Cómo se lo voy a presentar a la comunidad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esto es lo que hemos ido haciendo. Metas de comprensión, pregunta esencial, camino, y vamos a ver los productos en 2 minutos. A ver realmente cómo hemos llegado. Este proceso ha sido largo. Pero yo creo que en estos momentos vosotros mismos no sois aún conscientes de dónde habéis llegado y de los productos reales que habéis generado. Hemos revisado 42 proyectos que han tenido 2 retroalimentaciones, en las que algunos ha habido movimiento, en otros el movimiento ha sido más lento, pero todos habéis pasado. Si ahora recuperarais vuestra actividad inicial desde la perspectiva de otra asignatura a lo que habéis hecho hoy, veríais la evolución. Y no es una evolución menor, lo que pasa es que no se visualiza. Y en la fase del diseño, hasta aquí, he de hacer la reflexión, he de pensar, y ahora soy capaz ¿de qué eres capaz? Al inicio os preguntábamos, si fuera un 10% más valiente, si pudiera hacer ¿de qué soy capaz ahora? Y os lo preguntamos y nos lo tenéis que escribir con una rutina que en vez de tener 3 solo tendrá 2, palabra y frase. ¿En qué resuma mi aprendizaje? Desde mayo hasta noviembre. Soy capaz de, ahora soy capaz de, una palabra, una frase.